Bueno, Shabbat Shalom, saludamos a toda nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde aquí la sede Paipan, Boyacá, Colombia. Saludamos a todos nuestros hermanos aquí en Colombia, las demás sedes, y también a nuestros hermanos de Efraín que están esparcidos y que sabemos que por misericordia en algún momento van a retornar y van a llegar así como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Bueno, Shabbat Shalom para todos en esta tarde. En esta oportunidad vamos a entrar en un estudio bien hermoso que es el Salmo 119. ¿Sí? Para los que han leído, es el salmo más largo, ¿cierto? Entonces, no se preocupe que no lo vamos a estudiar todo hoy porque no alcanzaría el tiempo. Hoy vamos a estudiar la primera porción del Salmo 119, ¿listo? Entonces, usted va a estar muy atento, va a estar escuchando la instrucción y vamos a permitirle al Padre que abra nuestro entendimiento y donde usted le va a decir ahí en su corazón: Padre, abre mi entendimiento para yo poder comprender tu palabra, porque muchas veces pensamos que es un simple conocimiento y ya, pero lo que el Padre tiene para enseñarnos son cosas muy hermosas y muy especiales, amén. Tiene tesoros escondidos en la Escritura. Y en esta oportunidad, entonces, quiero que me acompañe al Salmo 119. Pues como les decía, es uno de los salmos más largos que tiene la Escritura. Pero obviamente, como lo vamos a estudiar bien detalladamente, no vamos a estudiarlo todo. Vamos a estudiar la primera porción, que son los primeros 8 versículos. Y antes de empezar a leerlo, vamos a hacer una corta introducción para comprender un poco más acerca de este salmo. Dice que este salmo, el autor es desconocido. Por lo general siempre atribuimos el libro de los salmos al rey David, ¿cierto? Decimos que todos fueron escritos por David, pero no es así. David no fue el único que escribió el libro de los salmos, también lo escribió Asaf, que fue uno de los levitas y cantores en el templo. También vemos que fue escrito por otro tipo de siervos, por otros profetas. Aún encontramos salmos que fueron escritos por el rey Salomón. Y en este caso, del Salmo 119 dicen que el autor es desconocido. Dicen que hay varios comentarios que dicen que se lo atribuyen a David, pero cuando usted lee el Salmo 119 se da cuenta de que es un salmo totalmente diferente al resto de instrucciones. Entonces, yo quiero que ahí usted me acompañe en su Biblia y me diga qué título sale en su Biblia de ese salmo. Si le sale, y si no, tranquilo. Excelencias de la ley de Yahweh. Excelencias de la ley de Yahweh, y aparece la Aleph, ¿cierto? Como la vemos ahí. Aquí dice: bienaventurados los perfectos de camino. Ese es el título que aparece en tu bienaventurados. En el de... Aquí dice diversas reflexiones sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Yahweh. Y dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, pero todo tiene que ver con la palabra del Eterno. Entonces, los estudiosos nos dicen que en los comentarios más modernos dicen que fue un salmo que fue escrito por un siervo llamado Esdras. No sé si han escuchado acerca de Esdras. Esdras fue uno de los sacerdotes y escribas. Un escriba era una persona que se encargaba de estudiar y escribir los rollos de la palabra para que se preservaran. Porque pues hoy día nosotros tenemos los libros impresos, pero anteriormente ¿cómo se hacía? A través de los rollos. Entonces se necesitaban escribas que estuvieran todo el tiempo haciendo copias de la Biblia o de los escritos que se encontraban en ese momento para que no se perdieran, para que no, durante los exilios, durante las guerras, no se perdiera esa información. Esdras fue un sacerdote que fue de post-exilio. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel fue llevado cautivo durante 70 años. Eso es una parte de la historia. Desafortunadamente fue llevado cautivo por causa de porque se portaron bien, porque desobedecieron. El padre les había advertido: si ustedes no obedecen, posiblemente van a ser llevados cautivos, ¿cierto? Entonces, algo muy fundamental que encontramos en la escritura es que hay un antes
y un después. Un antes de que fueran llevados exiliados a Siria y a Babilonia, que fue el otro grupo, y el después. Y este Salmo 119 entra en el después, entra en una época post-exilio, o sea, fue escrito después del exilio y específicamente fue escrito después de que se reconstruyó el templo. Recordemos que cuando vinieron los asirios, en este caso, arrasaron con todo lo que tenían, lo mismo los babilonios, dice que robaron utensilios que estaban dentro del templo, se encargaron de dañar y corromper la adoración que había en el templo. Entonces, el Padre ya había diseñado algo especial, pero por causa del pecado, pues Él permitió que vinieran los enemigos y conquistaran a la nación de Israel. Entonces, este salmo tiene algo muy particular y es que cuando se vuelve a levantar en cuanto a construcción del templo, algo que se restaura, no solamente son las paredes en sí, sino también la adoración y el volver a buscar al Eterno. Porque durante esos 70 años el pueblo no había podido volver a buscar al Eterno. ¿Usted se imagina estar 70 años sin poder buscar a Dios? De pronto usted no lleva 70, pero lleva 5, lleva 10, lleva 20, pero estar lejos del Padre, eso es una tragedia. Pues no sé si usted lo ve de esa manera, pero no poder acercarse a la presencia del Eterno, no tener un lugar donde congregarse, no tener nadie que te enseñe la Biblia, ver a tus hijos destruidos, que vengan los enemigos y los mataban, porque los asirios eran bárbaros, se conoce como un pueblo bárbaro, mataban, torturaban, violaban a las mujeres y dejaban lo peorcito por ahí botado y se llevaban lo mejor, les robaban su riqueza, su ganado, todo lo que ellos tenían. Entonces imagínense la situación en la que se encontraban, no era una situación fácil. Y cuando el Padre dice, bueno, voy a darles la oportunidad de que retornen a su ciudad natal, porque cuando hablamos de exilio es que son sacados, como si en este momento viniera alguien, como lo que pasa aquí en Colombia, ¿no? Los desplazados por la violencia, ¿cierto? Que viene un grupo y te dice, no, ahora esta tierra es mía, salga. Y la persona sale con lo que tiene, porque si no sale en tanto tiempo, puede morir. Y así le pasó al pueblo de Israel. Dice que ellos iban saliendo y que cuando salieron estuvieron esos 70 años cautivos. En 70 años se olvidaron muchas cosas, ¿usted qué cree? Sí, claro. Olvidaron que era buscar a Papito Yahweh, claro, olvidaron muchas cosas, olvidaron la escritura, se olvidaron de las fiestas del Eterno, de guardar el día de reposo, y así como estamos ahorita nosotros, el Shabbat, todo eso se fue perdiendo. Entonces cuando el Padre dice, les voy a volver a dar la oportunidad de que retornen, o sea, de que se devuelvan a su casa, a su tierra, que en este caso era Israel, Jerusalén, y reconstruyan todo lo que estaba roto, porque reconstruir era volver a edificar la ciudad, reconstruir murallas, en este caso reconstruir el templo, que era el lugar donde ellos se reunían, y todo eso fue un proceso muy largo y muy largo. Y como les decía, cuando esto sucede, dice que se restaura la adoración y se restaura nuevamente el hecho de que hayan personas que puedan instruirte y enseñarte en la palabra del Eterno después de todo ese tiempo. Por eso se atribuye que este salmo, como lo leían ustedes en sus títulos, que habla de la excelencia de la palabra del Eterno, de lo maravilloso que es buscar la escritura, se atribuye a que fue escrito por Esdras, para que usted lo tenga presente y lo anote. Y vamos a ir a la palabra, sin dejar ahí el Salmo 119, déjelo ahí en un ladito, y vamos a devolvernos unos libros atrás, y vamos a ir a Esdras capítulo 6, y vamos a ver en qué fecha fue que volvieron y reconstruyeron el templo. Esdras capítulo 6, versículo 14 en adelante, y dice: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado Yahweh, el Elohim de Israel,
y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó, aquí en esta versión está un poquito más específica la fecha, porque de pronto en su Biblia usted va a encontrar que fue el tercer día del mes de Adar, ¿sí? ¿Sí dice así en su escritura? Tercer día del mes de Adar. Pero aquí específicamente dice que se completó el 12 de marzo, o sea, ese día del mes de Adar, o sea, como así que el mes de Adar, lo que pasa es que para los hebreos, los nombres de los meses y los días son diferentes, porque ellos tienen un calendario lunisolar. En la Biblia, la escritura, se rige bajo el calendario hebreo, que es el calendario lunisolar, o sea, se rige por la luna, por el sol y por todas las estaciones. En nuestro caso, el calendario de nosotros es un calendario greco-romano, que es el que conocemos normalmente, que se rige solamente bajo el sol, ¿cierto? Por eso para ellos el día más grande es el domingo, porque se rige bajo el sol, y domingo en inglés es Sunday, el día del sol. Entonces, hago esos paréntesis para que vayamos entendiendo un poquito. Entonces dice que la construcción del templo se completó el 12 de marzo o el tercer día del mes de Adar, y dice que fue durante el 6º año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, ¿sí ven? Habían regresado de un exilio, dedicaron el templo de Yahweh con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Yahweh, sacrificaron becerros, carneros, corderos y presentaron ofrendas por el pecado. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo que Yahweh, el Elohim de Israel, como lo había establecido en el libro de Moisés. Vamos a parar hasta ahí. Entonces dice que después de que dedicaron el templo, y según las fechas, más o menos se aproxima en que fue escrito precisamente en ese momento este salmo tan hermoso por Esdras. Pero bueno, vamos a ver quién era Esdras. Ahí mismo en Esdras vamos a saltar al capítulo 7 y vamos a leer Esdras capítulo 7, versículo 6 en adelante. Y dice: este Esdras era un escriba muy instruido en la Torá de Moisés, o sea, en la ley de Moisés, la cual Yahweh, Elohim de Israel, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano de Yahweh su Elohim estaba sobre él. ¿Era cualquier hombre? No, dice que era un escriba, pero también era un sacerdote, o sea, una persona que servía en el templo del Eterno y que conocía a Dios y que conocía la escritura. Y sigo leyendo el versículo 7, dice: algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Versículo 8. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. ¿Qué dice en su Biblia? ¿En el 5.º mes? En el mes 5. O sea, para nosotros agosto, para el calendario hebreo es el mes 5. Dice así. Y dice: Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir a Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año. Y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Aquí están las fechas, como les digo, un poco más claro, pero en el calendario cayó entre agosto y septiembre, y se refiere al primer día del 5.º mes, como lo estábamos entendiendo hace un momento. Y dice: pues la bondadosa mano de Yahweh estaba sobre él. ¿Ya cuántas veces ha dicho eso en este texto? 2 veces. Dice que la mano del Eterno estaba sobre Esdras. Significa que era un hombre lleno de la presencia del Padre y que el Espíritu Santo lo guiaba en todo lo que hacía. No era cualquier persona, era una persona llena de la presencia de mi Padre. Y dice, sigo leyendo en el versículo 10, y quiero que usted, si puede subrayar en su Biblia ese versículo, porque personalmente es el texto que ha hecho que yo me enamore tanto de la palabra de mi Padre y de amarla tanto. Y dice aquí: así fue porque Esdras había decidido estudiar
y obedecer la ley de Yahweh y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. José, ¿qué dice en tu versión? Versículo. 10. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahweh y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Miren, dice dos cosas diferentes, pero que es a lo mismo. En esta versión dice que él decidió en su corazón estudiarla. ¿Usted está aquí obligado? Me pregunto. Sí. No, ¿cierto? Porque no. O de por despacho. No tenía nada más que hacer el sábado a esta hora. Yo voy a la comunidad. No, aquí ninguno estamos obligados. Y algo hermoso de Esdras es que dice que él decidió en su corazón estudiarla, amarla, pero no solamente para él, sino para enseñarla a otros. Y eso es algo muy bello, porque en la versión que nos lee José, que es la Reina Valera 1960, que es como la mayoría de la que todos tienen, dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Yahweh. O sea, tú estás aquí por una decisión, ¿cierto? Tú y yo estamos aquí preparando nuestro corazón para estudiar la escritura. Eso es un regalo muy bello. Por ejemplo, lo que empezamos a hacer desde el comienzo del servicio hoy en la tarde, el hecho de que estuviéramos orando, danzando, dándole gloria al Eterno, ¿eso qué es? Preparar el corazón para este momento, ¿sí? Porque las danzas, la alabanza, la adoración, eso es muy hermoso. Es el momento en donde tú le expresas gratitud al Eterno, amor, gloria a mi Padre. Pero el momento más importante, diga el que está al lado suyo, es este. Es este. Porque el hecho de que tú y yo estemos estudiando la escritura es el momento donde el Padre dice: ya me entregaste tu ofrenda de alabanza y de adoración, ahora te voy a alimentar. ¿Y a cuánto les gusta comer? A todos nos gusta comer, y gratis, ¿cierto? Que nos inviten a comer gratis. Bueno, y el Padre dice: hoy te invito a mi mesa a que comas gratis, pero necesito que prepares tu corazón. Y entonces eso ya lo hicimos antes de la enseñanza, ¿cierto? Por eso estamos dispuestos y atentos. Pero mire que Esdras, ya entendemos por qué Esdras sí pudo haber escrito el Salmo 119, porque usted lee todo el Salmo, y si quiere léalo esta semana en su casa. Hoy solamente vamos a estudiar 8 versículos, pero usted léalo todo en su casa y usted se va a dar cuenta que todo el tiempo habla de el amor y la excelencia de mi Padre. Ella también está aprendiendo. Sí, mira que cuando el Padre convocaba al pueblo decía que los de pecho también llegaban a acercarse a la presencia del Eterno, los que eran amamantados. Eso es un regalo, una nueva generación. Y dice mi Padre aquí en su escritura que Esdras había decidido estudiar la palabra. Entonces él decidió en su corazón. O sea que era un hombre que amaba la palabra del Eterno. Era un hombre que se la pasaba, perdónenme la expresión, comiendo Biblia todo el día. Y yo dirá: uy, no, mucho desdocido, mucho duro, o también mucho desocupado, todo el día leyendo la Biblia. Uy, qué pereza, ¿cierto? Pero no, definitivamente el Padre lo escogió a él para esa tarea, porque si usted sigue leyendo, si usted quiere leer más acerca de Esdras, lea todo el libro de Esdras, lea el libro de Nehemías, y encontramos una parte que ¿cuánto tiempo duró el pueblo sin escuchar la palabra del Eterno ni saber nada? 70 años. Y dice que cuando les empezaron otra vez a leer la escritura, y precisamente fue Esdras, dice que él se levanta en medio de todo el pueblo de Israel y empieza a leer la palabra. Dice que el pueblo empezaba a llorar porque era como si durante mucho tiempo, o sea, se olvidaron quién era Yahweh. Eso es como si a usted y a mí nos borraran la memoria y se nos olvidara todo lo que hemos aprendido, y que después de un tiempo otra vez nos volvieran a decir: yo no sabía eso, no me acordaba. Es como algo de dolor y de tristeza. Entonces vemos que Esdras preparó su corazón, decidió estudiar la palabra del Eterno para enseñar los decretos y las ordenanzas al pueblo de Israel. Bueno, entonces ya conocimos quién es un poquito más acerca de Esdras, ¿cierto? Entonces, como el Salmo 119 nos habla de la profundidad de la excelencia de la Torá de Yahweh, vamos a ir entendiendo que, como les digo, definitivamente
Esdras lo escribió. Esdras lo escribió porque solo una persona que tuviera semejante conocimiento de la escritura y amor lo podía haber hecho. ¿Por qué no pudo David haber escrito el Salmo 119? Es un pensamiento mío en lo que yo he estudiado de la palabra. Porque David, a pesar de que era el rey, y él, por ser el rey, él tenía que saberse el rollo de la Torá, porque eso era un decreto. Eso era un deber y una obligación del rey, saberse la Torá, saberse, o sea, la ley en ese momento, los 5 primeros libros de la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que era lo que se encontraba en ese momento, y era con lo que se regía el pueblo de Israel en ese momento, donde están los mandamientos, ¿cierto? Entonces, cuando se entiende esto, yo me ponía a meditar y decía, definitivamente no pudo haber sido David, porque David conocía la escritura, pero él era rey, y él, más allá de ser un amador de la palabra y un estudiador de la escritura constante, David nunca fue así. David era un guerrero, David era un hombre de guerra, un hombre de batallas. Dios lo escogió para ese propósito. Y entonces ahí, descartado. En cambio, Esdras era tan amador de la escritura y conocía tanto la historia del pueblo de Israel que, como decimos en otras palabras, él sabía lo que estaba hablando. Y en el Salmo 119, es como una especie de un acróstico, un poema muy especial, en donde empieza en cada sección a describir cuán importante es que tú y yo amemos la palabra del Eterno y nos deleitemos estudiándola día y noche, como dice su palabra. Entonces, vamos a seguir aprendiendo y vamos a devolvernos al Salmo 119. Y dice, entonces ya entendimos quién era Esdras, ¿cierto? Ya entendimos que era un escriba y un sacerdote, que amaba mucho la Torá, la palabra de mi Padre. Las secciones y los versículos que usted y yo vamos a encontrar en todo el Salmo 119, como les digo, es una de las porciones más largas de la Escritura. Este Salmo 119 tiene 176 versículos. Imagínense, 176 versículos. Obviamente, esto de la separación de versículos y de capítulos no es que lo hayan hecho los que escribieron la escritura desde un comienzo. O sea, Esdras no es que haya escrito versículo 1, no. Ellos escribían rollos completos. ¿Quién fue el que los separó? Los copistas y los traductores de la Biblia, para que tú y yo pudiésemos tener una manera más fácil de buscar la escritura, porque imagínense donde tuviéramos el rollo completo, nos tocaría leer todo hasta llegar a la sección indicada, pero aquí es más fácil, ¿no? Porque uno dice vayamos al versículo tal y uno llega rápido. Eso en cierto modo fue bueno y fue malo. Bueno porque nos facilita a nosotros la búsqueda y el estudio, pero malo porque a la hora de la interpretación de la escritura se cortan los textos. Entonces, por ejemplo, el que estaba escribiendo iba aquí por toda la línea y pum, paró y le colocaron un capítulo, o sea, un número grande, y que ahí seguía otra cosa. Y la gente que no estudia bien la escritura piensa que de este capítulo no tiene nada que ver con el otro. Y muchas veces es una carta completa, o sea, un párrafo completo. Entonces eso hace que uno no entienda muy bien a veces algunos textos. Pero en este caso, vamos a ver que el Salmo 119 fue escrito de una forma tan particular porque cada sección y cada versículo es como un collar de perlas, donde cada versículo es una perla y tiene un valor muy importante y un valor muy especial. El Salmo 119 está organizado en un patrón de acróstico. El Salmo 119 está formado por 22 secciones. Usted lo puede ver. ¿Cuál fue la primera, después del título, qué es lo primero que usted encuentra ahí, esa letrica pequeñita? Aleph, como la que encontramos allá en el tablero, ¿cierto? Esa primera sección se llama Aleph. Esa palabrita Aleph es el nombre de la primera letra del alefato hebreo. El alefato hebreo es como para nosotros en el castellano el alfabeto, A, B, C, D, E, hasta la Z. En este caso, para el hebreo, la primera letra no es la A, sino es Aleph.
Y en este caso, el Salmo 119 está organizado en 22 secciones y cada sección corresponde a una letra del alefato. Significa que la primera es la Aleph, la segunda es la Bet, o sea que esa es la segunda letra del alefato. La tercera es la Dalet, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Ba, y ahí en adelante hasta completar las 22 letras, ¿cierto? Entonces mire que este es muy hermoso porque entonces tiene 22 secciones y cada sección está compuesta por 8 versículos, todos. O sea, la sección de Aleph tiene 8, la sección de Bet tiene 8, la sección de Gimel tiene 8 y así sucesivamente. ¿Será que realmente fue un poema? Un poema, o sea, fue algo muy bien estructurado que hizo Esdras, en este caso al que le estamos atribuyendo la escritura de este salmo. Y bueno, no era bueno, ¿y él con qué fin lo hizo de esa forma? ¿Por qué lo estructuró de esa manera y para qué colocaba las letras? O sea, ¿qué sentido tiene? Pues vamos a comprender que casualmente cada línea de cada párrafo o de cada sección comienza con la letra que fue asignada al comienzo. En otras palabras, si la primera sección, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, es la Aleph, significa que el versículo 1, esa palabra empieza en el hebreo con Aleph. El versículo 2 también empieza con Aleph. El versículo 3 también empieza con Aleph. O sea, los 8 versículos que comprenden cada párrafo empieza con la letra Aleph. De pronto usted dirá, no, aquí es mentira, en mi Biblia dice bienaventurados o felices, pero es que estamos mirando en el español, ¿cierto? Pero en el hebreo, y hoy lo vamos a ir comprendiendo, cada palabrita con la que empieza el versículo empieza con la misma letra. No sé si usted de pronto cuando estaba en el colegio hizo la tarea del acróstico. El acróstico era que uno cogía un nombre de una persona en forma vertical y a cada letra le asignaba algo. En este caso, esa primera sección que vamos a estudiar sería Aleph y mi primera porción va a empezar con una palabra que empiece con esa letra, Aleph. El segundo versículo tiene que tener otra palabra que empiece con esa letra. Y entonces, imagínense lo tedioso y lo estudioso que fue Esdras para que coincidiera de esa manera. Como todos tenemos Biblias en español, pues uno dice un poquito más complejo de entender, pero hoy yo le voy a compartir cuál es la palabra con la que empieza cada una de esas secciones, y en el hebreo vamos a ver que empieza con esa palabrita, con esa letra que es Aleph. Entonces, realmente el Salmo 119 no es un salmo cualquiera, es un salmo muy bien organizado. Es un salmo que tiene, ¿cuántas secciones? 22. Cada sección está dividida en 8, o sea, cada sección tiene 8 subdivisiones, en este caso 8 versículos, y cada sección lleva por título una letra del alefato en su orden, y cada versículo de esa lección empieza con esa letra. Significa que la sección de Bet, el versículo 9 en este caso, empieza con la letra Bet. La primera palabra que encontramos está escrita con la letra Bet. Como le digo, cuando uno ve su Biblia aquí en el español, pues es un poquito más complejo de entender, pero le aseguro que si usted tuviera los rollos originales, si uno mirara, todo empieza con esa letra como la vemos ahí en el hebreo moderno, que es como ese ganchito que usted ve ahí en el tablero y pues que en el video también va a estar saliendo. Entonces, un salmo muy completo, ¿cierto? Hasta complejo de entender, porque uno dice, uy, tiene como mucha enredada, pero vamos a ver que tiene un mensaje muy maravilloso para nuestras vidas. Y es que es un salmo que glorifica a Yahweh y a su palabra. Porque como habla de la excelencia de la palabra del Eterno, todo el tiempo le está dando gloria al Eterno, pero también a la importancia de que tú y yo amemos la Escritura. Y en este salmo, en todo el Salmo 119, vamos a ver que hay 8 palabras básicas que se usan para describir las Escrituras. La primera palabra que vamos a encontrar es la palabra ley, para que usted la note. Y ley en el hebreo es Torah.
O sea, durante todo el Salmo 119 vamos a encontrar esta palabra Torah. Específicamente, ¿cuántas veces encontramos la palabra Torah o ley? 25 veces la encontramos durante los 173 versículos que tiene todo el Salmo. ¿Y qué significará la palabra Torah? Significa instrucciones del Eterno, no solamente significa ley, sino también significa instrucciones, significa enseñar, dirigir. Hay otra expresión que encontramos para esta palabra y es dar en el blanco. Es como si usted tuviera un arco y una flecha y tiene ahí frente el tablero y pues el objetivo es darle ¿a dónde? En toda la mitad, en el blanco. Eso significa la palabra Torah, que cuando tú y yo empezamos a vivir la palabra del Eterno, dejamos de dar golpes al aire. Yo creo que en nuestra vida, ¿cuántos hemos dado golpes al aire? No, pues yo hago esto para probar suerte, para ver qué sucede. Pero cuando somos guiados por la palabra de Dios, damos justo en el blanco. O sea que dejamos de errar, dejamos de cometer errores, dejamos de fallar. Y eso es lo que significa Torah. Esa palabra Torah es ley en el hebreo. ¿Cuántas veces la encontramos en el Salmo 119? 25 veces. La segunda palabra que vamos a encontrar que se usa 24 veces durante todo este Salmo es la palabra, valga la redundancia. Esa palabra en el hebreo es dabar, así tal cual como se lo estoy diciendo, dabar, se escribe. Y dice que esta palabra dabar la encontramos 24 veces en el Salmo 119 y se refiere a una Torah hablada, es decir que la palabra no solamente se queda escrita, sino que es algo hablado. En este caso, ¿quién es el que está hablando a nosotros? Dios nos habla a través de su dabar, a través de su palabra. Y es algo que vamos a encontrar cada vez que vayamos leyendo un versículo del Salmo 119 y decimos, uy, yo siento que Dios o sea, es como, no es que sentamos, sino literalmente es Yahweh, el Padre Dios, hablándonos a través de su escritura. Porque a veces pensamos que es un libro de historias, ay, sí, mire tan bonito, y ya, pero no, son las mismas palabras de Dios plasmadas en este libro, ¿para qué? Para vivirla. ¿Cierto? Para lo que les mencionaba anteriormente, para dar en el blanco y ya no seguir dándole al aire, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando damos golpes al aire, ¿qué pasa? Nos equivocamos, erramos, salimos heridos, lastimados. En cambio, el Padre, ¿qué quiere? Venga, mijito, por ahí no es. Si usted se guía por mi palabra, va a dar justo en el punto y ya no va a seguir dando equivocadamente. La tercera palabra que vamos a encontrar en todo el Salmo 119, la vamos a encontrar 23 veces, es la palabra juicios. Y la palabra juicio en el hebreo es mishpatim, con SH, así como suena, mishpatim, mishpatim. Y esa palabra juicios tiene que ver con juzgar, con dictaminar, con ordenar, con juzgar. Y en este caso, en el Salmo 119 vamos a ver que en la medida que tú y yo lo vayamos estudiando, el Padre va a juzgar nuestras acciones basando en ¿qué? En su palabra. No es lo que a uno le parece, porque el ser humano juzga a su parecer, ¿cierto? A mí me parece que usted es así por esto y esto que yo vi. Pero Yahweh, el Eterno, no juzga a su parecer. Él juzga basándose en lo que dice la Escritura. Bueno, usted actúa de esta manera, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese actuar. Y de acuerdo a cómo usted está actuando, pues ahí vamos a determinar si lo que tú estás haciendo está bien o está mal. La cuarta palabra que vamos a encontrar en el Salmo 119 es la palabra testimonios. Y la palabra testimonios en el hebreo es edut, así como suena, edut, con D de dedo y con T al final, edut, es una palabra hebrea. Y esa palabra testimonio la vamos a encontrar 23 veces en todo este salmo. Y esta palabra testimonio tiene que ver con la palabra testigo, como cuando usted está en un juicio y tiene que poner a alguien que testifique por usted.
¿cierto? Y por lo general ese testigo, ¿qué hace? Pues Da su testimonio. da su testimonio, pero para que hable bien de qué, de uno, ¿cierto? Si es mi testigo, testifique que yo no hice eso, por favor. Pero si es el testigo de la otra parte, pues posiblemente va a testificar en mi contra porque va a decir, sí, yo vi que ese salió a tal hora de tal lugar. En este caso, aplicándolo a la escritura, vamos a ver que cuando la escritura dice, vamos a ver en el Salmo 119 expresiones como obedezcan mis testimonios, ¿cómo así? O sea, todo lo que el Padre ha dicho es como un fiel testigo de que lo que ha dicho así es, porque se supone que cuando se llama a un testigo, a un estrado, tiene que jurar, lo ponen a jurar así con la mano en la Biblia, que todo lo que dice es la verdad y nada más que la verdad y no puede decir mentiras. En otras palabras, la Biblia es un fiel testigo y un fiel testimonio de que todo lo que dice es verídico. Y eso es otro tema que vamos a ver en el Salmo 119. La quinta palabra que vamos a encontrar usada 22 veces es la palabra mandamientos. O sea, vamos a encontrar esa palabra mandamientos 22 veces en este salmo. Y la palabra mandamientos en el hebreo es mitzvot. Se la deletreo. M-I-T, deletero, Z-V-O-T. Mitzvot. Y esta palabra enfatiza en la autoridad directa del Eterno, como que aquel que está hablando no es cualquiera, y que si Dios lo dice, así tiene que ser, así tiene que cumplirse. La sexta palabra que vamos a encontrar es la palabra estatutos. Y esta palabra estatutos la encontramos en este salmo 21 veces. Y la palabra estatutos viene de una raíz, de otra palabra, que es un verbo que significa grabar o inscribir. Por ejemplo, cuando usted y yo estemos leyendo alguna porción del Salmo 119, vamos a encontrar, por ejemplo, expresiones como graba tus palabras en mi corazón. Y esa palabra grabar es como cuando uno coge un esmeril, ¿sí?, y graba algo sobre un material que es algo indeleble, no es tan fácil de borrar. Como por ejemplo coger un marcador, eso sí se puede borrar, pero algo que sea como algo tallado en una piedra, es algo que no es fácil de que se borre. Pues lo que el Padre nos quiere enseñar a través de este salmo es que sus palabras queden y sus estatutos queden grabados e inscritos en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para que nadie nos las quite y para que no se nos olvide, porque nosotros como humanos somos muy olvidadizos. La séptima palabra que vamos a encontrar en todo este salmo, o la séptima expresión, es preceptos. Y la palabra precepto en el hebreo es pikudim, con K de kilo, pikudim, tal cual así como suena se escribe, pikudim. Y esta palabra la vamos a ver 21 veces durante todo el Salmo 119. Y es una palabra extraída en cuanto a algo que es de supervisión. ¿Cómo así? En este punto significa que cada detalle que vamos a encontrar en la escritura es de vital importancia, por minúsculo que parezca. A veces pensamos que como no es tan relevante, no tiene la misma importancia. Pero vamos a ver que durante todo el Salmo, cada vez que diga preceptos, significa que es algo muy detallado y muy importante. Y yo no lo puedo pasar por alto. Eso es como cuando usted y yo estamos firmando un contrato. ¿Qué pasa en la firma de un contrato si yo no leo la letra pequeña? ¿Cierto? Posiblemente pase algo y a la hora yo de hacer un reclamo, no me valgan el reclamo porque me van a decir, ¿usted leyó la letra pequeña? Y uno, no, pues yo vi que eso no tenía importancia y yo firmé. Pero en el caso de la Biblia, dígale que está a su lado, todo tiene importancia. Dígale, todo tiene importancia, hasta lo más pequeño. A veces, uy, no, ay, no, a mí me gustan las partes donde dice que Él me va a bendecir, que Él me va a prosperar, que todo va a estar feliz y bonito, todo va a ser lindo. Pero donde me dice que debo ser obediente, que debo
cambiar, que debo dejar muchas cosas. Uy, no, esa parte no me gusta, entonces cerremos la Biblia. No, en el Salmo 119 vamos a aprender que cada precepto es importante y yo no puedo evadirlo. Así sea chiquito, no puedo evadirlo. Y por último, la otra palabra que vamos a encontrar en todo el Salmo 119 se parece a la palabra dabar, que ya les había mencionado, ¿cierto? Pero en el hebreo es imra, se la deletreo, I-M-R-A-H, imra, I-M-R-A-H. Es un sinónimo de dabar, de la segunda que le dicté, es un sinónimo. Pero esta solamente aparece 19 veces. Y a pesar de que es como un sinónimo de dabar, el significado es diferente, porque la primera aprendíamos que es la misma voz de Dios hablando a través de la palabra. Pero en este caso, denota que es lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho en su palabra lo va a cumplir, hasta lo más pequeño. Eso significa imra, que todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha ordenado o lo que Él ha prometido, se va a cumplir. Entonces, son estas 8 expresiones que les acabo de mencionar, las vamos a encontrar a lo largo de todo el Salmo 119, la vamos a encontrar. Pero como hoy no vamos a estudiar todo el Salmo, ¿cierto? Sino solamente 8 versículos, entonces ahora sí yo quiero que usted me acompañe al Salmo 119, y entonces, como les decía, la primera expresioncita que aparece ahí es ¿cuál? Aleph. Y como usted puede observar en el tablero, y los que están en el video también pueden ver la imagen, dice que Aleph es el nombre de la primera letra del alefato hebreo, y en el hebreo moderno, o sea, en el idioma de hoy día, se escribe de esa manera, como usted lo puede ver ahí, que es como un ganchito, hebreo moderno. Esa es la letra Aleph. En el pictográfico, que era como antes escribían, que era a través de imágenes y símbolos, ¿a qué se le parece ese símbolo? A la cara de un buey. A la cara de un buey, como el cráneo de un toro, ¿cierto? Sí. En el pictográfico representa eso. Y cada letra del alefato tiene un valor numérico. No es que la número 1 sea la 1, la número 2 sea el 2, no siempre va a ser así. Y como vamos a estudiarlas todas, porque vamos a estudiar todo el Salmo 119 si el Padre nos lo permite, vamos a ver que los valores van cambiando. En este caso, Aleph es la primera letra y casualmente coincide que su valor es el número 1. Pero bueno, ¿qué significa Aleph? Por ejemplo, yo le pregunto a don Alberto, ¿qué significa la letra A? La primera letra del alfabeto De nosotros. de nosotros. ¿Pero tiene algún otro significado? A. Simplemente. Lo único que significa es que es un prefijo que significa sí. Por ejemplo, en una palabra en medicina, apnea. Entonces, la palabra nea con P significa respirar. Y si le coloco la A es sin respiración. O sea que si yo tengo apnea es porque no estoy respirando bien. Pero en el hebreo el significado se amplía mucho más. La letra Aleph dice que significa buey, y mire que tiene que ver con el dibujito, ¿no? Es un torito. Buey, fuerza y líder. ¿Por qué buey? Porque el buey es un animal que se usa mucho en el campo, ¿cierto? Cuando se ara la tierra, ¿utilizan burros? Sí, también. ¿Utilizan burros? Sí, claro. Pero casi siempre utilizan bueyes, Sí, claro. y deben poner un buey fuerte y viejo al lado de uno joven para que le ayude a mostrar por dónde se ara la tierra, ¿cierto? Para que le ayude a mostrar el camino. Entonces el buey es una representación de un animal con fuerza, ¿cierto? Un animal que aguanta, un animal de trabajo. Entonces, cada vez que usted y yo escuchemos la letra Aleph, usted se va a acordar del buey, ¿sí? Uy, Aleph, fuerza. Líder, el liderazgo. Cuando encontramos el número 1, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que es el primero, que es lo principal, que es lo que está más arriba de cualquier otra cosa. Entonces la letra Aleph también nos enseña no solamente que es fuerza como el buey, sino que también lleva un liderazgo
o que es algo muy importante. Cuando usted está leyendo algo y usted lo coloca de primeras, es porque es algo muy importante, es algo muy relevante. Entonces, significa que esta primera porción del Salmo 119 nos va a hablar de eso, de fuerza, de algo principal, de algo que es importante, de algo que yo no puedo pasar por alto. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que representa esta letra Aleph, y bueno, también el número 1 se asocia con el Eterno. Y quiero que usted, sin dejar el Salmo 119, me acompañe a Deuteronomio. Está dentro de los primeros libros de la Escritura. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Y dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, o Yahweh nuestro Elohim, solamente el Señor. Pero en otra versión dice: escucha Israel, Yahweh nuestro Dios es uno solo, o uno es. O sea que ahí están hablando de la letra Aleph. Uno, es uno, o sea, es el principal, es el único. Por si de pronto usted pensaba que habían más dioses, no. De pronto en otras religiones hay deidades, pero el único Dios sobre todo, el Dios poderoso sobre todo es Yahweh. Y aquí en Deuteronomio dice que Él es uno, o sea, Él es el Aleph, Él es la fuerza, Él es el primero, ¿cierto? Vamos a volver al Salmo 119. Y dice su escritura. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Yo lo voy a leer en esta versión y José después lo va a leer en la Reina Valera. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas de Yahweh. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. ¿Qué dice en tu versión fuerte? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Listo. En esos dos versículos encontramos una palabra que se repite. ¿Y cuál es? Bienaventurados, la primera, ¿cierto? Bienaventurados. ¿Qué significará bienaventurado? Alegre, feliz, dichoso. Y miren que esta palabra bienaventurado en el hebreo es Esher o Asher. Y empieza con la letra Aleph. O sea que se está cumpliendo de que cada versículo de la porción de Aleph empieza con una palabra que empiece con esa misma letra, en este caso. Entonces esa palabra bienaventurado de los dos primeros versículos en el hebreo es Asher o Esher. Y empieza con la letra Aleph, precisamente. Entonces, bienaventurado, ¿qué es? Felicidad, dichoso, alegría. Entonces, dice, bienaventurados o felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas de Yahweh. O dice, bienaventurados los que son perfectos de camino, como lo leía José en esa versión. Entonces aquí vemos que Esdras lo primero que empieza a narrar es que él empieza a describir que un hombre bienaventurado es aquel que es perfecto en su camino. Y yo le pregunto, ¿usted es perfecto en su camino? No, ¿cierto? No, ninguno, ¿cierto? Y diga, uy, no, mire, yo ando derechito, yo no me desvío a derecha ni a izquierda. Y mira lo que está diciendo aquí la palabra, o sea, eres feliz si andas derechito. O sea que si yo no ando derechito, ¿qué es lo contrario de la felicidad? Tristeza, amargura. Y nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que cuando uno empieza como así a desviarse, pues ese tipo de desvíos provocan tristeza, amargura, dolor en el corazón. Entonces aquí el salmista, o en este caso Esdras, está diciendo, ¿quieres ser feliz y dichoso? Anda bien en lo que estás, o sea, anda derecho. Anda perfecto en tus caminos. No, pero es que perfecto solo Dios. Sí, por supuesto.
pero para eso Él nos entregó el manual para que procuremos andar por ese camino. ¿Es difícil? Pero no es imposible. Muchas personas piensan que la vida perfecta es aburrida. ¿O usted qué cree? Por ejemplo, hay muchas personas que digan, ¿usted qué hace el sábado? No, yo voy y me congrego. Uy, mucho aburrido. O sea, el sábado es para ir a rumbear, el sábado es para ir a pasarla rico, para salir, para disfrutar. Pero en nuestro caso decimos, no, el sábado es para estar con mi padre, el Shabbat. Es un día que yo le dedico a él. No, usted sí es mucho aburrido. Y ese es el concepto que tienen las personas, ¿no? Que el hecho de que yo viva un camino de santidad o que procure buscar a Dios, significa que yo soy aburrido. Y nosotros los creyentes en el Eterno somos aburridos, ¿no? Lo que pasa es que el mundo dice que el ser aburrido es ¿qué? El no tomar, el no salir, el no rumbear, exacto. Para el mundo pecar es lo más agradable y lo más feliz, pero para nosotros es todo lo contrario. Entonces, la idea de que si yo no tengo nada de impureza, entonces yo no voy a hacer nada divertido. Le tengo un plan para el sábado. Uy, que me va a invitar a jugar, me va a invitar a hacer a un billar, a un tejo, ¿qué? O me va a invitar a rumbear. No, le invito a la comunidad. Ah, no, qué aburrido. Qué pereza. Ay, no, definitivamente ese plan no. Pero la escritura nos enseña, según lo que estamos leyendo acá, no lo que dice María Fernanda, dice que si yo quiero ser feliz, debo andar por un buen camino. O sea que esos caminos de perdición tarde o temprano, al comienzo dan una felicidad, sí, pero es una felicidad pasajera y momentánea. Usted de momento está feliz allá en la rumba, pero después de eso queda el vacío, queda el guayabo, ¿cierto? Después de haber cometido un sinfín de inmoralidades, en el momento usted disfrutó porque tuvo algo placentero, pero después de eso, ¿qué queda? La tristeza, el vacío, la insatisfacción. ¿Yo qué hice anoche? El bolsillo pelado, endeudado, y eso también trae tristeza, por supuesto. El guayabo, la enfermedad, la salud se ve afectada. ¿Y a quién le gusta estar enfermo? Que no, yo ando enfermo y soy feliz. No, eso es imposible, ¿cierto? O a mí me encantan las deudas. Eso me reportan por todo lado, me llaman los bancos. Usted verá la felicidad que me da cuando veo ese celular que dice banco. No, eso es mentira. Es mentira. Y por eso aquí Esdras dice, ¿tú quieres ser verdaderamente feliz? Anda por el camino del Eterno. Entonces, el que camina en la palabra de Yahweh es el que conoce la verdadera felicidad. ¿Usted qué cree? Claro. Claro que sí, porque es que dice, yo quiero ser un bienaventurado. Cuando usted dice, yo quiero ser un bienaventurado, yo quiero ser una persona dichosa, feliz, pero no una alegría momentánea como la que estábamos hablando ahorita. No la que ofrece el mundo, que estás feliz un ratico y después de la fiesta vienen los pleitos, las peleas, los golpes, los maltratos y ya después se acabó esa felicidad momentánea. Entonces, necesitamos que Yahweh nos muestre el camino a una vida feliz. Y esto se centra en que aprendamos a andar por esa perfección de camino. La razón por la que no somos felices es porque pecamos. Así de sencillo. Usted le pregunta a una persona del mundo, ¿por qué no eres feliz? ¿Y qué te va a responder? No, porque no tengo plata. Porque no he podido viajar. Porque no he podido obtener lo que quiero. Y eso no te hace feliz, ¿no? ¿Qué te hace feliz? No, viajar, estrenar, comprar. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. ¿Pero es la verdadera felicidad? No. Significa que Dios nos está enseñando a través de su palabra que con o sin eso debemos aprender a ser felices. Porque nos puede faltar todo menos el manual. Porque usted puede tener plata, puede tener riquezas, puede tener comodidades, estar rodeado de muchas personas. Pero si no tiene lo más importante, que es la palabra de mi Padre, tarde o temprano eso se acaba. Yo conozco muchas personas en el mundo en que yo trabajo, que es de la salud. Conozco personas con mucho dinero, pero ya están desahuciadas por una enfermedad. Y con tanta plata y no han encontrado un tratamiento, no pueden hacer nada. Y uno dice, ¿cómo uno ve a esa persona y no la ve? Desdichada, amargada.
Y me dice, bueno, ¿y puedes hacer algo con el dinero para prolongar años de tu vida? No lo pueden hacer. Entonces, aquí se cumple la escritura porque dice que lo único que me va a mí a llevar por un camino de felicidad es seguir a Dios y obedecer su palabra. No, eso es muy difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque nos cuesta morir a esas felicidades pasajeras. Cuando Dios dice, yo te ofrezco una felicidad eterna, lo que yo te ofrezco no es que Dios te esté diciendo, usted me sigue y no va a tener ni un problema. No, eso es mentira. Y el que le venda esa idea, no le crea, es mentiroso. El que le diga, vea, usted empieza a ir a la comunidad, usted se congrega y lee la Biblia y sus problemas desaparecen, ¿no? Posiblemente se aumenten. Pero lo que Dios le quiere enseñar a uno con eso es que con o sin uno tiene que aprender a ser feliz, porque lo que nos llena a nosotros es conocerlo a Él, porque dice, bueno, hijito, tal vez estás pasando por una mala racha económica, por ejemplo, pero me tienes a mí y yo te voy a dar la salida de esa prueba, ten paciencia, yo te voy a ayudar. Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad, pero yo te voy a traer sanidad. Muy diferente en el mundo que uno trataba de buscar solución a su manera. La razón por la que no somos felices es porque pecamos, y la razón principal de pecar es por el desconocimiento a su palabra. Uy, yo no sabía que robar era malo, hasta que fui y miré en su escritura que dicen los mandamientos en Éxodo 20, no robar. Uy, yo no sabía. Yo no sabía que codiciar era malo hasta que vi en sus mandamientos que decían, no codicies nada de tu prójimo, sé feliz con lo que tienes. Yo no sabía. Muchas veces pecamos por falta de conocimiento, claro que sí, pero ¿cuántas veces pecamos sabiendo que eso está mal, pero aún así lo hacemos? Entonces ahí ya estamos embarrándola doble vez, porque nos podemos excusar, no, es que yo no sabía nada de la Biblia. Perfecto, ya sabes de la escritura. Entonces, ¿por qué la sigues embarrando? Porque nos cuesta andar por ese camino. Entonces, la razón por la que somos infelices es por pecado y por desconocimiento de la escritura. Entonces, cuando el salmista o Esdras, que fue el que lo escribió, asocia la expresión perfectos de camino con andar en la ley de Yahweh, las dos llevan al mismo propósito. Bueno, ¿cómo yo soy perfecto de camino? Pues andando como Dios dice que debo caminar. ¿Y dónde encuentro eso? Pues en la Biblia. ¿Cómo sé cómo debo actuar? Vaya al manual. ¿Cómo tomar una decisión? Vaya al manual, a la escritura. Ahí está todo. No sabríamos qué es una vida pura sin que Yahweh no nos lo hubiera dicho a través de su palabra. Ciertamente hay muchos aspectos que uno aprende por conciencia humana y que son ampliamente conocidos por la sociedad, como cuando uno dice, como cuando los papás le enseñan a uno pequeñito, no haga esto, o no haga aquello, no se meta por tal lugar porque puede pasar algo. Pero de ahí al conocimiento amplio de lo bueno y lo malo, lo aprendemos es en la escritura. Porque hay mucha gente que anda por el mundo haciendo cosas incorrectas y ellos creen que están bien. No, eso está bien, estafar está bien. Pero no, es que eso está mal. No, es que el vivo vive del bobo y puede sacarle argumentos de por qué él lo hace. Pero bíblicamente, ¿qué dice la palabra? Que está mal, que es incorrecto. Entonces, es importante que tú y yo aprendamos a estudiar la palabra y a conocerla y alimentarnos de ella, claro, porque es lo que nos va a mostrar lo que está bien y lo que está mal. Cuando también en esos dos versículos que acabamos de leer dice que obedecer la ley de Yahweh o las enseñanzas de Yahweh, hace específicamente énfasis en la palabra Torah. ¿Se acuerdan que ya les había mencionado qué significa Torah? Instrucciones, leyes, enseñanzas y dirigir, y como la flecha que da en el blanco. O sea que aquí en otras palabras es, si tú quieres ser feliz, déjate guiar por la palabra del Eterno y vas a dar en el blanco y ya no vas a errar en tus caminos. Ahora, hablábamos también de testimonios, ¿cierto? Decía, guarden mis testimonios en el versículo, en los dos primeros versículos que hemos leído.
Y guardar los testimonios es lo mismo que andar en la ley de Yahweh, son sinónimos. Si tú guardas mi palabra, significa que la estás obedeciendo. Entonces no solamente basta con que usted la lea y la escriba en el cuaderno. ¿Qué hay que hacer? Practicarla. Y ahí es donde muchos creyentes se quedan. Ahí es donde aún muchos pastores, predicadores, líderes se quedan, porque usted le pregunta el conocimiento de la Biblia y se la sabe de memoria y uno dice, wow, como Esdras. Pero ¿se acuerda la característica de Esdras? Esdras preparaba su corazón para aprender de ella, pero también para ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y esa es la diferencia. Tú y yo podemos aprender mucho de la palabra del Eterno, pero la diferencia radica en que la vivamos. Aquí no basta, aquí le estamos transmitiendo un conocimiento, pero de todo lo que hemos aprendido, con que usted aplique una, ya es ganancia y ya está actuando bien por el camino del Eterno. Con una que uno practique y con que uno ponga por obra una cosa. Que si aquí el Padre dice, deja de cometer tantos errores y aprende a escucharme más, no seas terco. Está bien, Padre, voy a dejar de ser terco, voy a escuchar el consejo. Ya estás poniendo en práctica la escritura. Pero ¿de qué sirve llenar el cuaderno de conocimiento y saberme toda la Biblia de memoria si no guardo sus testimonios? Y guardar sus testimonios es poner en práctica. Eso es lo que hace la diferencia. Es lo que nos va a marcar la diferencia en que seamos unos religiosos más. Porque podemos andar todos los sábados con la Biblia bajo el brazo como muchos otros religiosos. Y no, ay, mira, allá va el creyente, allá va el religioso, allá va el que guarda Shabbat. Pero no, que no nos conozcan porque nos ven el sábado bonitos y con la Biblia debajo del brazo, no, sino que nos conozcan porque allá va fulano de tal, porque ese hombre es íntegro. Ese hombre o esa mujer, lo que dice que hace en su casa, así mismo en el trabajo. Porque eso es lo otro. En la comunidad son unos, ay, tan lindos, mire eso como hay, como guardan la palabra y como la leen, y llegan a la casa y es el tropel fijo. Entonces ahí no están andando por el camino de Yahweh. Entonces no están siendo bienaventurados, no están siendo felices. Son unos infelices, ¿cierto? Porque no están andando por el camino que el Padre quiere. Vamos a leer el versículo 3. Léelo, José, por favor. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues no hacen iniquidad los que andan ¿en cuáles caminos? En los caminos del Eterno, o sea, en la palabra. En esta versión dice, no negocian con el mal y andan solo en los caminos de Yahweh. Esa primera palabra que dice que no hacen iniquidad, también empieza con la letra Aleph, y en el hebreo es Af. Pero no es una palabra, es un adverbio que significa pero, aunque, o sí, o por consecuencia a, o cuanto más. Vuélvele a leer en tu versión. Pues no hacen iniquidad. Pues, esa palabra pues en el hebreo es Af. Y esa palabra af empieza con la letra alef. Entonces dice, pues no hacen iniquidad. Significa que guardar la palabra de Yahweh a pesar de todo lo que se venga, porque servir a Dios es fácil. No, no es fácil. El que le diga que es fácil también no le crea. No, servir al Eterno no es fácil porque siempre implica pagar un precio. Todo el tiempo el Padre nos está diciendo, muera su pereza, muera sus debilidades, muera su carnalidad, muera lo que a usted le gustaba antes y que no me agradaba a mí, todo el tiempo. Entonces es algo que implica esfuerzo. Y al comienzo no es fácil, pero en la medida que tú vas avanzando, se hace más fácil el camino. Eso es como el que, mi esposo tiene un ejemplo muy común, y es como el que entrena en el gimnasio, ¿cierto? O entrena algún deporte. Si usted tiene una vida sedentaria, que la pasa todo el tiempo trabajando sentado, por ejemplo, y no, es que yo por salud me voy a meter al gimnasio. Va y paga la membresía y entra el primer día. Al otro día no se puede ni parar, ¿cierto? Y si hizo pierna, no puede ni caminar, que eso se va a sentar y si hizo brazo, posiblemente hasta para ponerse la chaqueta duelen los músculos. Entonces, la persona que no quiere seguir con esa disciplina, posiblemente, ¿qué va a hacer?
No, eso del gimnasio no es para mí. Yo no soy fitness, yo mejor me quedo fatness. Yo mejor no hago más ejercicio, no, eso está muy difícil. Eso dejémoselo a los jóvenes, a los que sí les gusta. Y abandonó el camino del ejercicio y pues se siguió engordando y siguió manteniendo una vida sedentaria. Pero el que se esfuerza, que dice, uy, hoy me dolió mucho, no me puedo ni parar, pero saber que hoy tengo que volver a hacer el mismo ejercicio y que le va a doler aún el doble, hasta que llegue el momento en donde ya no te va a doler el músculo, porque ya el músculo está ejercitado. Así mismo es caminar con el Padre. Al comienzo duele porque el Padre nos está entrenando. Bueno, haz esto, haz lo otro, obedece, cambia, y uno, uy, el entrenamiento está duro, como que se me están metiendo al rancho, como que usted era así, deje de ser así. Si usted era perezoso, ya no sea perezoso. Y la exigencia es más alta. Pero va a llegar el momento en donde ya no nos va a doler. Y uno dice, ay, ya. No es que uno se acostumbre, ¿no? Sino que uno ya lo ve de otra manera. Uno dice, no, ya para mí es un deleite. Si antes era una carga ir al gimnasio y qué pereza hacer ejercicio, ya eso va a ser un deleite y usted le va a hacer falta hacer ejercicio. Ya se va a convertir en una necesidad. Y así va a pasar con los caminos de mi Padre. Ya le va a hacer falta guardar Shabbat, le va a hacer falta obedecer su palabra. Uy, no, el día que no pude venir al Shabbat, hace falta, ¿cierto? Ay, no pude estudiar hoy la palabra. Ya se vuelve una necesidad, se vuelve algo vital en tu vida. Y por eso aquí en el versículo 3 dice que pues no negocian con el mal, sino andan solo en sus caminos. Eso significa que a pesar de que, aunque sea difícil el camino, yo tengo que mantenerme en pureza y no negociar con el mal. Yo tengo que mantenerme firme y no negociar con que hoy día sirvo a Dios, mañana me voy de parranda, hoy me congrego, ya mañana no quiero ir a la comunidad, qué pereza. Sino es que aunque se vuelva difícil el camino, uno persevera, porque sabe que al final, pues la recompensa es muy grande. ¿Cuál es la recompensa de una persona, por ejemplo, que tenía problemas de obesidad y empezó a hacer la dieta juiciosa de ir al gimnasio? Que adelgazó y mejoró su corazón porque tenía problemas cardíacos por su peso y va a tener una vida más saludable. Esa es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de nosotros? La vida eterna, la salvación. ¿El camino es difícil? Claro, dice que es angosto y dice que pocos quieren andar por ese camino, que es una puerta como estrecha, angosta, y ahí se van a presentar situaciones, los pensamientos, ¿será que sí? Ay, ¿y si mejor no voy? ¿Y si mejor no cambio? ¿Y si mejor voy a otro lado? ¿Y qué tal que ese no sea el lugar? Y la mente, eso es una vaina loca. Pero si usted persevera, dice que es angosto el camino, pero que conduce a la vida eterna. Pero si usted se relaja y dice, no, yo mejor voy por el camino ancho, que eso es fácil. Va por el camino ancho, pero tarde o temprano, ¿cómo va a terminar? En muerte y en destrucción. Versículo 4, por favor. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú, empieza con ese pronombre, ¿cierto? Es un pronombre, tú. Y ese tú en el hebreo es Aftá, y también empieza con la letra Aleph. Aftá, o sea, tú. ¿A quién se está refiriendo con ese tú? Al Eterno, o sea, tú, Yahweh, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente sus mandamientos. Lo ordena el pastor, el líder, el siervo, el coordinador, el que esté a cargo, como lo quiera llamar. No, lo ordena es directamente Dios. En este caso aquí el que nos está diciendo, Esdras está diciendo, tú, Padre, nos estás ordenando. ¿Y se acuerdan lo que significa la Aleph? El número 1, tú, el primero, el único Dios, el principal, el fuerte, el líder. Me estás ordenando que sigan todos los preceptos. Así que esa palabra tú me encargaste o tú me encomendaste muestra que mi vida no solamente debe basarse en adquirir el conocimiento, sino en la obediencia. ¿Sí? Volvemos a hablar de lo mismo. Muy bonito aprender, aprendemos hebreo, eso es hermoso, pero lo importante es obedecer.
Eso es lo más importante. Como les digo, si hoy aprendimos 8 versículos, propóngase al menos en la semana, Padre, voy a cumplir, así sea uno, así esté duro, así sea uno. Voy a esforzarme porque quiero ser verdaderamente feliz, como dice su palabra. Entonces, este versículo 4 nos enseña que es Dios mismo el que nos está diciendo, hey, cumple mi palabra, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? Obedece, ¿cierto? Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Cuál es la palabra primera ahí? Ojalá, ¿cierto? En otra expresión, por ejemplo, aquí en mi Biblia dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Qué hermoso, ¿cierto? Eso parece una oración. ¿Usted le ha orado eso al Eterno? No, de pronto no. Bueno, pues está tiempo para que usted me dé su oración y le diga, Padre, yo deseo que mis acciones, que mis palabras, que todo lo que yo haga sea un reflejo de tu palabra. Qué hermoso, ¿cierto? Mira la forma en que Esdras está diciendo, Padre, que todo lo que yo hable, que donde yo vaya, con quien yo me relacione, yo pueda reflejarte a ti. Esa debe ser una oración constante de nosotros. Claro, porque a veces demostrar que yo tengo a Yeshua, o sea, a Jesús, como se dice, pero en el hebreo Yeshua, demostrar a Yeshua en mi vida y su palabra en medio de un pleito, por ejemplo, y que yo soy bien volado en el genio. ¿Cómo hago ahí? ¿Cierto? Porque es que uno, ¿cómo empieza a demostrar que uno vive la palabra? Pues en el diario vivir. Porque en la comunidad todo, como le digo, todo el mundo es lindo y sonríe. Pero afuera, el Padre es donde nos dice, vamos a hacer el examen. ¿Qué aprendiste el sábado, hijo? No, ya, güey, aprendí el Salmo 119, listo, esta semana viene el examen. Y uno, uy, ¿cómo va a ser el examen? Entonces llegué, estoy en mi trabajo y yo, ay, toda hija del Eterno, toda amén, aleluya, qué hermoso. Y viene una persona y me insulta, sin ningún motivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ah, no, conmigo no se mete y no, sino, Padre, que mis acciones sean un reflejo de tu palabra. Y si me viene una mejilla, ¿qué puedo hacer? Poner la otra y recordar su palabra. Padre, tu palabra me enseña que la respuesta blanda aplaca la ira, entonces no voy a contestar de la misma manera. Que si me están gritando, yo no voy a gritar. ¿Difícil ese examen? Eso es difícil. Ay, porque pues digo, aprender hebreo es fácil, se lo aseguro, pero el examen, aprender todo esto es muy bonito. Pero cuando el Padre dice, ven hijo, vamos a pasar al tablero, vamos a ver si tus acciones son un reflejo de mis decretos. Y uno, uy, espere. Entonces, por ejemplo, estoy pasando por una situación económica muy difícil y mi jefe me dio la llave de la caja fuerte y él confía en mí y me están llamando para pagar el arriendo y veo ahí la plata y mi jefe ni cuenta lo que hay ahí, él confía en mí. Si yo no tengo su palabra en mi corazón, digo, no, pues Padre, es la necesidad. O de pronto puedo decir, esa es la oportunidad que estaba esperando. Gracias, Dios. O el Padre dice, Gracias. no robarás, acuérdate de mis decretos. No robarás, sino el examen, ¿cierto? Entonces, yo creo que el versículo 5 subrayen para que sea una oración diaria de todos nosotros, me incluyo. Padre, que mis acciones reflejen tu palabra todos los días, aún en lo más mínimo. Y miren que esa palabra, ojalá, como lo leía José, vuelve y lo lees, por favor. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Esa palabra ojalá en el hebreo es ak-kahalai, un poquito difícil de pronunciar, ak-halai, y empieza también con la letra Ale. Ese ojalá es ten la fuerza de guardar mi palabra. ¿Es fácil obedecer la Biblia? No, mis amados. Pero el que nos da la fuerza, ¿quién es? Yahweh.
para poder, porque nuestras fuerzas, vea usted, humanamente en su carnalidad no puede, uno no puede cambiarse solo. No es que yo voy a cambiar por mi propia cuenta y alineo mis chakras, como lo quiera decir, no, eso no se puede. La carne no cambia la carne, el único que puede cambiarnos es el Todopoderoso, el que nos da la fuerza para decir, yo puedo vencer. Y entonces, que el versículo 5, amados, sea una oración, ¿cierto? De aquí en adelante, que usted diga, Padre, cuánto deseo que mis acciones sean un reflejo de tus decretos, Padre. Que yo a donde quiera que vaya, con quien hable, Padre, siempre acuérdame de tu escritura y de lo poco o lo mucho que esté aprendiendo. Y como le digo, con que usted cumpla, así sea una que empiece a cumplir, ya está ganando mucho, ya está empezando a ser obediente. Vamos a leer el versículo 6 y ya vamos terminando. Léelo, por favor. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, esa expresión entonces también empieza con la letra Aleph y en el hebreo es az. Es un adverbio que se escribe en el hebreo az, o sea, az, y significa entonces. Y esa palabra entonces es como la consecuencia de algo que yo hice anteriormente. Anteriormente, ¿qué dijo Esdras? Padre, que mis acciones reflejen tu palabra. Y la consecuencia de vivir la palabra es que yo no seré avergonzado. ¿A quién le gusta ser avergonzado? Ninguno. De hecho, la palabra vergüenza tiene una expresión que es ignominia, y esa palabra ignominia hace referencia como algo que todo mundo aborrece, algo como inmundo, algo como que, uy, no, como que váyase, como que usted no es bienvenido en este lugar. Eso significa vergüenza. ¿Qué puede avergonzar tu vida y mi vida? El pecado. Mientras para el mundo, cuando tú cometes pecados, eso es un motivo de aplauso. El hombre que tiene 10 mujeres, ese man es un berraco. Muy bien. La mujer que no se dejó del marido y se consiguió otro y se pegaron y se golpearon. Qué pena con los ejemplos, pero es la verdad. Uy, esa vieja es una, ¿cómo es que dicen hoy día? Una diva empoderada, que viva el feminismo, ¿cierto? Y uno, eso es una vergüenza, porque la palabra dice, actúa como yo te estoy indicando. Para el mundo, mientras festejan lo malo, el Padre lo ve como una vergüenza, como que usted cómo está actuando. Eso es como cuando uno va a una reunión muy elegante y el niño o su hijo lo avergüenza, por ejemplo, haciendo ruidos cuando esté comiendo. Cuando usted ya le enseñó que eso no se hace y están haciendo una cena súper elegante y el niño empieza. Eso no es motivo de vergüenza, que uno lo mira y uno, yo no le enseñé eso. Que uno lo mira y uno, en la casa arreglamos. ¿Cierto? Uno lo mira como que siéntese bien, coma bien. Así es el Padre con nosotros, después de lo que Él nos enseña, y cuando nos ve que estamos como embarrándola, el Padre dice, usted sí me está avergonzando, hermano. Usted dice que es creyente mío, que vive la Biblia, que se congrega y guarda el Shabbat. ¡Qué vergüenza! Yo no le enseñé eso. En la casa arreglamos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, esto también podría verse como otra parte de la oración. Mi oración no solamente puede quedarse en el versículo 5 de Padre, ayúdame a obedecer tu palabra, sino Padre, ayúdame a creer y a confiar en que si yo obedezco tu palabra, no voy a ser avergonzado por el enemigo. Mis pecados no van a ser motivo de vergüenza, ni voy a ser avergonzado por las personas. Versículo 7, ya vamos finalizando. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré. Aquí en esta expresión dice, a medida que aprendo tus ordenanzas, te alabaré y te daré gracias, viviendo como debo hacerlo. Y esa palabra alabar, o esa expresión alabar, también empieza con la letra Aleph y es yada. Y esa palabra yada significa extender las manos en adoración, como lo que estábamos haciendo antes de la enseñanza. Cuando estábamos alabando al Padre, estábamos haciendo
una expresión de adoración ¿a quién? Al líder, al primero, al principal, a nuestra fuerza que es nuestro eterno Yahweh. Entonces dice que cuando yo ya viva como debo hacerlo, ahí sí puedo alabar al eterno. Significa que yo puedo adorar al eterno y levantar mis manos cuando he pecado. No. O sea, el Padre no ve de manera grata el que yo le alabe, yo le cante y yo vivo una doble vida. Eso no le agrada a mi Padre. Aquí entendemos que no sirve que, de nada sirva que yo alabe al Eterno si no hay una rectitud en mi corazón primeramente. Que yo puedo ser aquí el que más danzo, el que más canto y levanto las manos, pero al Padre no le impresiona eso. Al Padre le impresionas tu obediencia y la mía. Si tú, por eso aquí dice, en la medida que aprendo y vivo como debo hacerlo, o sea, ahí está hablando de obediencia. Esdras está diciendo, en la medida que yo obedezco tu palabra, ahí sí puedo exaltar tu nombre. Antes no, porque seríamos hipócritas. ¿Cómo decirle al Padre en medio de un cántico, de una adoración o de una danza o una alabanza, Padre, yo te amo, eres lo más hermoso para mí, eres el primero en mi vida, y en la casa digo groserías, peleo, me maltrato, en el trabajo soy hipócrita, soy doble, soy el agente 007, nadie sabe que yo soy creyente porque me gusta tener una doble vida? En el trabajo soy uno y en la comunidad soy otro. Entonces, aquí la escritura dice, ¿quieres alabar al Padre? Obedece. Esa es la mayor alabanza. No significa que lo que hicimos hoy estaba mal, ¿no? No te sigue yo para qué canto, porque al Padre le gusta es que yo obedezca. No, ese es un motivo de acción de gracias para Él. Pero lo más importante es que antes de hacer eso, yo esté en una rectitud con Él obedeciendo. Y por último, el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. A mí me gusta esta versión y es obedeceré tus decretos. Eso es una decisión. ¿Es obligatorio? No. Yo hoy cumplo con dar el mensaje, pero en el resto de la semana la decisión es tuya, solamente tuya. Aún así estés casado con compañero, sin compañera, la decisión es mía. No es que, ay, ¿usted va a obedecer, José? ¿No? Ah, entonces yo tampoco. No, eso es una decisión personal, José. No, yo sí voy a obedecer, así usted no obedezca. Ah, bueno, ya es una decisión personal. Dice, obedeceré tus decretos, y aquí esta expresión que dice Esdras, por favor no te des por vencido conmigo. Qué hermosa esa expresión, ¿cierto? ¿Cómo dice la tuya nuevamente, José? Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No me dejes. ¿Usted ya ha orado eso al Eterno en medio de un cántico? En medio de una oración y ha dicho, Padre, no te canses de mí. Yo muchas veces lo he hecho porque uno estorbe. Uno a veces está andando por el camino y a veces uno tiende como a, y el Padre, venga por acá. Por ahí no es, venga y vuelva a dar en el blanco. Y uno en la oración, como Padre, no te canses de mí, no te des por vencido conmigo, no te canses, Padre, ten misericordia, ayúdame a seguir obedeciendo tu palabra. Y aquí encontramos una expresión que es shamar, y esa palabra shamar también tiene que ver con la letra Aleph, y es guardar, atesorar, cuidar. ¿Pero cuidar qué? Su palabra en mi corazón. Guardar, atesorar, mantener, meditar, observar, velar y vigilar para que todo lo que el Padre nos ha enseñado, yo lo pueda obedecer. Entonces vemos que el que escribió este salmo, y mire todo lo que hemos aprendido solo en los primeros 8 versículos, conoce y ama muy bien la palabra del Eterno, pero también es muy consciente de que humanamente uno es incapaz de obedecer al Padre. Y hoy tenemos que reconocer que humanamente no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Si usted pensaba seguir y amar al Eterno en su humanidad, déjeme decirle que eso es imposible. ¿Con quién vamos a poder? Con el líder. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos va a ayudar en los momentos de debilidad. Dice que su palabra, que el que esté débil diga, yo soy fuerte, pero no porque sea musculoso o tenga habilidades, sino porque nuestra fuerza
Nuestra Aleph proviene directamente del principal, que es Yahweh, nuestro eterno, nuestro Padre. Así que esa expresión, no me dejes enteramente, o como dice aquí en mi Biblia, no te des por vencido conmigo, es una expresión de un corazón que anhela estar cerca del Eterno. Es la expresión de un corazón que dice, Padre, con todo y eso, a pesar de mis torpezas, ayúdame porque yo quiero seguir por el camino. Tal vez creí haberte conocido como Job, cuando decía, de oídas te había oído, pero ahora yo quiero verte con mis ojos y conocerte de una manera real. Si ese es el anhelo de su corazón, pues es muy hermoso entender que el Padre está dispuesto a no darse por vencido. Uno se da por vencido primero, ¿cierto? Uno es el que dice, no, yo no soy para esta vaina. Eso pongan a otros. Pero el Padre dice, no es en tu fuerza humana. Necesitas de mi Espíritu Santo. Necesitas de mi fuerza y mi poder para poder sobrellevar todas esas debilidades que humanamente tenemos. Amén.